Y recuerdo que por allá a mediados de mi pregrado de mercadeo, yo estaba como adquiriendo unos hábitos no tan saludables, me gustaba mucho la noche, por ahí tenía a veces como uso de sustancias, tenía unas relaciones que no eran las mejores y eso se suma con la pandemia, que entonces empieza uno como a estudiar de manera virtual y cuando uno tiene esos malos hábitos y se encuentra en situaciones que generan estrés, que generan malestar, uno es más proclive como a empeorar esos hábitos. Terminándose la pandemia, por allá a finales del año 2020, recuerdo que estos malos hábitos llegan a un punto donde ya mi familia tiene serios problemas con mi día a día y pues hasta yo mismo también era pues así como cuando uno mismo no se soporta. A mediados de ese 2020, a mí mi familia, pues mi padre y mi madre, que han sido mis acudientes y mis acompañantes de vida, me dicen: Miguel, póngale orden a sus cosas, póngale orden a su vida, póngale orden a sus hábitos, porque si no, vamos a tener que tomar medidas a fin de año. Y yo entendí esa amenaza, esa sentencia como que tenía que sacar un super promedio, o me tenía que ir muy bien en la universidad. Y así fue. Fue incluso el semestre donde más alto tuve el promedio, estuve por encima de 4.50, que realmente yo era un pelado más de 3.70, de 3.80, yo no era tan aplicado. Y entonces, claro, ese semestre yo me confié porque yo llegué con mis materias, vea padre, vea madre, me fue muy bien, pero resulta que así como tenía ese promedio de 4.50, el aspecto y la actitud decían otra cosa. Pues yo estaba en un punto donde había perdido mucho peso, los dientes estaban manchados, mis hábitos alimenticios no eran los correctos, no estaba durmiendo bien, era evidente que tenía problemas y que no era feliz. Entonces recuerdo que a mis padres casi que les dio igual ese promedio alto que les presenté y fueron insistentes en que yo no había conseguido darle orden a mi vida, que esa sentencia pues como que se iba a hacer efectiva y la solución, que al final yo hice parte de ella porque fue una conversación entre los tres, mi padre, mi madre y mi persona, dijimos: venga, analicemos la posibilidad de entrar en un centro de rehabilitación, un espacio de reclusión, de resocialización se llamaba, lo recuerdo. Mi primera impresión de ese evento, pues yo lo que pensé fue en que a lo mejor era algo que me servía. Entonces yo ya sabía que esa temporada de vacaciones, todo lo que iba a hacer ese diciembre, pues yo me iba a dedicar a mis malos hábitos, ¿no? Entonces fue así como tomamos la decisión. Se supone que iba a ser algo experimental. Oiga bien, pues esta anécdota es curiosa. Y en este punto, Roots ni fu ni fa. Yo estaba pues como ya en la segunda mitad de mi pregrado, por ahí semestre 6, 7, y tenía pues como esa idea. Entonces recuerdo que era algo experimental, íbamos a ir como a esta clínica, porque a la final son clínicas, son IPS, y a partir de ese estudio como que se tomaba una decisión de si me internaba o no. Yo empecé a sospechar y se me empezó como a parecer raro que sí íbamos a hacer este estudio. Yo no sé por qué nosotros empacábamos ropa, compramos zapatos, o sea, se hizo una maleta. Y eso era raro, porque yo, si lo vamos a hacer en los estudios, ¿por qué yo me estoy llevando todo este equipaje? Realmente era un momento de mucha vulnerabilidad y también como existe esa confianza entre mis padres y yo, pues yo, venga, vamos. Y también confiado en que gracias pues como a mi retórica y a mi capacidad para comunicarme, yo iba a enredar los médicos, o no a enredarlos, a hablarles con fundamento. Venga, yo soy un estudiante y a mí me va bien en el colegio, en la universidad, perdón. Y yo mantengo eso en la casa, si salgo son los fines de semana y me gustan las sustancias, pero yo las controlo. Ese era el discurso con el que yo iba a llegar allá a la clínica. Y me acuerdo que llegué yo con las maletas y lo primero que sucedió fue que me quitaron la ropa y me calviaron. Y no me hacían preguntas. Incluso me dijeron: despídase de sus padres. Yo, pues como que yo vi que no me estaban haciendo ningún estudio, yo estaba siendo internado en ese momento. Y yo decidí aceptarlo. Bueno, está bien, vivamos esta experiencia. Vamos a ver cómo nos va. Fue muy difícil porque es un espacio en donde tú no tienes contacto con nadie, donde tu vida cambia de un momento a otro, donde te empiezas a relacionar con personas que había de todo, allá había de todo. Eso era una cosa de locos, literalmente, de locos. Y ahí estaba yo, con mis 22 años, en la mitad de un pregrado. Yo llegué allá producto de un libertinaje. Y ahí estuve noviembre, diciembre, parte de enero, fueron 2 meses largos.
Pasé mi cumpleaños allá, yo cumplí el 11 de diciembre, fue un cumpleaños, y la Navidad también en cautiverio, por decirlo así, fue compleja. A la final yo soy amiguero y soy una persona empática hasta en esas circunstancias, y resulta que cuando uno se empieza a desintoxicar, también como que rasgos de la personalidad que estaban ocultos o que estaban suprimidos por ese tema de las sustancias empiezan como a resurgir en tu ser. Fui capaz de hacerme amigo de los cuidadores, de la médica, de mis compañeros también. Hay momentos de la experiencia ya donde tú no puedes hablar. Es algo muy traumático y es algo que se apoya en el rigor. Eso lo llaman así, comunidades de rigor, donde a ti te someten a experiencias complejas. Baños de agua fría, te ponen en posturas y tienes que estar ahí por muchas horas, o a veces te aíslan por días, y muchas veces también como en el límite de la dignidad. También habían temas que eran como muy humillativos. Te obligan a gritar, te obligan a hacer muchas cosas que al final yo entiendo que hay personas que pueden estos procesos como generarles beneficios, pero yo me sentía totalmente ajeno a lo que estaba sucediendo allá. Yo me sentía que no era algo que yo necesitara. Y aunque la comunicación era muy limitada, yo cada que tenía la oportunidad de hablar con mis padres, yo les decía, esto es una locura, yo aquí no tengo nada que hacer, yo entiendo el mensaje, ya sáquenme que yo no voy a volver a hacer eso, decía yo. Y bueno, después de, como les digo, casi 2 meses, más de 2 meses, los consigo convencer, que realmente más que convencerlos, me acuerdo ya para ir cerrando este capítulo, que cuando estaba empezando yo, de un cuidador del que me hice amigo, le pregunté yo, venga, y yo, ¿cuándo salgo? Bueno, ¿cuándo tengo la oportunidad de volver a salir? Me dijo, si usted hace todo lo que le digamos, si usted sigue instrucciones, en 2 meses tiene la primera salida, que es de 6 horas. Y desde ese momento mi plan fue, voy a seguir instrucciones y a los 2 meses que me dejen salir me les vuelvo. No vuelvo. Así me quedé sin hogar. Ese fue mi plan. Lo hicimos real. Me aguanté esos 2 meses, seguí instrucciones. Yo fui pues el mejor estudiante del centro y efectivamente a los 2 meses me permiten salir, y era una salida donde yo tenía que regresar al mediodía, pero me acuerdo que yo salí. Evidentemente mi familia fue por mí y tenían pues preparada como una experiencia donde íbamos a compartir ese mediodía y donde me iban a devolver, porque es un tratamiento de 1 año. Y cuando me dan la salida y yo tengo estoy con mis padres, yo les digo, vea, yo no voy a volver allá. Así, derechito. Es una decisión que yo tomé. Yo pues ya durante los 2 meses los llenaba de razones y los llenaba de motivos del por qué yo me sentía ajeno a ese lugar. Entonces como que no tuve que repetírselos porque ya se las sabían, y yo fui contundente y les dije, yo estoy dispuesto a asumir esos cambios que son necesarios, lo quiero hacer por mí, y si ustedes me apoyan, excelente. Si no me apoyan, yo recojo mis cosas y me voy. Yo me imaginé haciendo cosas en semáforos o llegando de arrimado donde algún amigo y pidiéndole alguna oportunidad. Yo me imaginé haciendo lo que sea, pero estaba decidido a no regresar a ese lugar. Se llegó a un consenso, así como nos pusimos de acuerdo para yo meterme en ese lugar, pues también nos pusimos de acuerdo para yo salir de ahí. Un punto ahí para mi familia.